Les prometimos que íbamos a hablar con Nicolás Massot, que ya está en contacto con nosotros. Nicolás, buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches y un saludo a todos y todas en el piso. Perdón por no poder acompañarlos, que era la idea. No, por favor, agradecemos el contacto, aunque sea de manera virtual. Y bueno, te tengo que preguntar, naturalmente, que es la agenda que los ha involucrado, si te has sentido interpelado, parece que indiscutiblemente, por las declaraciones del expresidente sobre que uno de los grandes errores de su gestión fue delegar en el grupo que en el que estabas vos, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Sebastián García de Luca, las cuestiones políticas, de acuerdos políticos. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo han recibido? Primero, permiso, déjame mandarle un saludo a todas las madres que hay en el piso y en la audiencia, que no me quería olvidar, después de tanto tiempo poder, aunque sea celebrar con los recaudos y juntarse en familia, me parece que fue importante para mucha gente. Así es. Respecto de lo que me preguntás, lo primero que nos generó fue sorpresa. La verdad es que a nosotros nos parecía, con todos los errores que podemos haber cometido, que no cabe duda que los hemos hecho. Posiblemente podríamos haber sacado algunas leyes de las que sacamos más rápido de lo que lo hicimos, o podríamos inclusive haber sancionado algunas que quedaron en el tintero, pero la verdad es que siempre lo hicimos con mucho empeño en nuestro trabajo y con todas las dificultades del contexto de ser el primer gobierno en minoría en ambas cámaras y con una minoría muy pronunciada, un 25% de los senadores, un tercio de los diputados, solo 5 de 24 gobernadores. Y digo sorpresa porque la verdad es que recordábamos, sobre todo en los primeros años, elogios del propio Macri, principalmente para Rogelio. Me acuerdo que siempre destacaba que era el ministro más presente en los medios y en la defensa de la gestión. Recuerdo inclusive una anécdota allá por fines del 2017, en donde el propio presidente me llamó para pedirme que vaya a 3 programas, ya tenía agendado, me acuerdo un domingo, en ocasión de la defensa de la reforma previsional, y me decía: solamente los veo a vos y a Rogelio en los medios. Es decir, nosotros realmente entendíamos que él estaba conforme. Tal vez, posiblemente, debo reconocer que como nosotros empezamos la autocrítica cuando estábamos en el gobierno, no 10 meses más tarde de haber perdido, sino unos meses más tarde de haber ganado, y la empezamos porque sentíamos que habíamos abandonado el espíritu original con el cual habíamos llegado al poder, ese espíritu de unidad de los argentinos, que había sido una de nuestras principales promesas, y unidad de los argentinos reflejada en una construcción electoral muy amplia, muy diversa, en donde se escuchaban todas las voces, y sentimos que unos meses después de llegado al poder, el Poder Ejecutivo sobre todo empezó a girar en sí mismo, con actitudes muy autorreferenciales y con algo de prejuicio con el peronismo y con la oposición en general. Y tal vez haya sido esa autocrítica en ese momento, que muchos consideraron inoportuna, la que nos haya costado tal vez estas declaraciones actuales. Pero como te digo, sorpresa sobre todo. Nicolás, uno recuerda, bueno, vos hacías un raconto más o menos de cuál era el vínculo con el Ejecutivo, pero también a través de los medios de comunicación algunas diferencias en las cuales justamente a ustedes se los referenciaba muchas veces de manera crítica de quienes entendían que Juntos por el Cambio tenía que ir digamos, a un espíritu más cerrado por ahí, o más, usando palabras tuyas, más autorreferencial. Las críticas estas que le hacían al grupo de ustedes por el vínculo con el peronismo. ¿Hubo algún momento en el que ustedes hayan sugerido o acercado la propuesta de algún acuerdo con el peronismo y el Poder Ejecutivo lo haya denegado, lo haya obturado, lo haya tabicado, o no se llegó a esa instancia? Mira, creo que es conocido lo que ocurrió. Los 2 primeros años de nuestro gobierno, sobre todo el primer año y medio, creo que fueron muy importantes. En términos legislativos en especial, fue uno de los años, al menos nosotros habíamos hecho el raconto, y muchos de los periodistas que llevan años cubriendo el Congreso nos lo destacaban, que había sido uno de los años de mayor productividad legislativa que se recordara. Y si uno tiene en cuenta la profundidad y la importancia de algunas de las leyes de ese año, toma todavía más dimensión. Y eso obviamente que fue posible gracias a una gran parte del peronismo, que yo no comparto que esté secuestrado ni que sea monolítico. Creo que el peronismo fue, es y posiblemente siga siendo muy heterogéneo y muy diverso.
Y fue esa heterogeneidad la que nos permitió tejer acuerdos que primero fueron muy importantes con el Frente Renovador, no solo en el Congreso Nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que esa suerte de entendimiento de gobierno fue abandonado por el Poder Ejecutivo unilateralmente. Nosotros después intentamos reemplazarlo con muchos miembros de las provincias identificados con gobernadores que tenían una visión en muchos puntos similares al rumbo trazado por el gobierno de Cambiemos y que además lo venían haciendo muy bien y hace mucho tiempo en sus provincias. Eso también nos dio una gran cuota de gobernabilidad. Y además yo creo, Iván, que me parece que no se trató de un problema de delegación. Yo creo que sobre todo se trató de un problema de subestimación de la política. Y me parece que la autocrítica más importante que pudo hacer nuestro gobierno fue la nominación de Miguel Pichetto como vicepresidente, candidato a vicepresidente en el año 2019. Porque en realidad ese fue un reconocimiento urgido por los pronósticos adversos, tardío, pero importante al fin por la incorporación de una figura como la de Miguel Ángel. Un reconocimiento, decía, de que habíamos equivocado ese camino de endogamia y de autorreferencia y de pensar que el problema siempre está en el otro lado. Y creo que esto, para meterme un poco en el presente, tiene mucha actualidad, porque yo también veo reminiscencias de ese comportamiento en este gobierno. Y creo que es muy importante que nosotros continuemos la autocrítica que inició el expresidente, que a mí me parece valiosa, pero entiendo que también es importante que como clase dirigente reaccionemos y entendamos que tenemos que cortar con esta idea de que siempre el problema es el otro. Nosotros, con Emilio, con Rogelio, siempre entendimos, y tal vez me culpo de no haber sido persuasivos con otros de nuestro gobierno, de que en el otro hay muchas más soluciones que inconvenientes, sin perder nuestras identidades. Representamos cuestiones y valores diferentes, eso está claro, en muchos temas, pero hay mucha gente, muchísimos dirigentes en el peronismo, en Cambiemos también, que comparten una prioridad, que es resolver los problemas de la clase media argentina, que está en franca decadencia, es resolver los problemas más urgentes, cómo volvemos a clase. Mucho más importante resolver cómo volvemos a clase y cómo le damos legitimidad desde la oposición nosotros también, que las opiniones de un expresidente o de un exdiputado como yo. Nicolás, te pregunto, bueno, acabas de mencionar tu rol como diputado nacional. Macri en el reportaje hizo referencia, no recuerdo el textual, pero fue muy comentado, a que el kirchnerismo aprobaba presupuestos que, digamos, encarecían muchísimo, subían muchísimo el gasto, y eso implicó que la finanza del Estado Nacional, en la matriz que había pensado el equipo económico del expresidente, se viera afectada y por eso, bueno, se derivó a la toma de deuda y a otros instrumentos financieros. ¿Vos qué recordás de esa etapa? ¿Recordás que fue así? ¿Recordás alguna cuestión distinta? ¿Qué es lo que recordás? No me quiero equivocar. Yo creería que de los 4 presupuestos que nos tocó proponer y llevar al Congreso, creería que el bloque del Frente para la Victoria no votó positivamente ninguno. Me parece que en alguna ocasión puede ser que se hayan abstenido, pero creo recordar que en general votaban en contra del presupuesto que finalmente se sancionaba. Y nosotros lográbamos sancionarlo yo no quiero ser reiterativo, un poco te lo mencionaba antes, en los primeros casos, sobre todo en el del 2016, con un acompañamiento importante del Frente Renovador, y en los posteriores con un acompañamiento importante del bloque justicialista, que en el Senado representaba Miguel Pichetto, y en la Cámara de Diputados primero Oscar Romero y después Pablo Cosiner. No fueron presupuestos exentos de modificaciones. En general, la dinámica que a mí me tocó vivir, el rol de la oposición de aquel momento, es decir, como digo, del bloque justicialista o del Frente Renovador, y de las pocas veces que el kirchnerismo nos acompañó en alguna ley, fue un rol constructivo. En general yo debo decir que, si bien hubieron algunos debates que parecían de alguna manera electoralistas, la mayoría de ellos fueron enriquecedores de las leyes que el Ejecutivo enviaba o que el bloque oficialista proponía. Durante mucho tiempo se creó una mesa de trabajo que insisto, no lo digo yo, muchos legisladores de mucho tiempo y periodistas de muchas décadas en el Congreso destacaban, mesas de trabajo interpartidarias que realmente
con mucha honestidad intelectual, enriquecían las leyes, y puede ser que en alguna ocasión el déficit, si se quiere, el déficit fiscal proyectado por el gobierno haya sido incrementado en algunas décimas del producto en el Congreso, pero no recuerdo que nunca haya sido una cuestión demasiado significativa, y en general, a grandes rasgos, los presupuestos que el Ejecutivo enviaba eran muy parecidos a los que se terminaban sancionando, de vuelta, por la responsabilidad de una gran parte del peronismo que, insisto, no es monolítico, es heterogéneo, es diverso, y los contrafácticos nunca son bienvenidos, pero posiblemente si nosotros hubiéramos entendido esa heterogeneidad y hubiéramos planteado, tal vez en el 2017, después de ganar la segunda elección al hilo, una ampliación de la base de sustentación política, como lo hicimos tarde y apurados con Pichetto en el 2019, y lo hubiéramos hecho unos años antes, tal vez las cosas hubieran sido distintas. Pero insisto con algo, Iván, me parece que la autocrítica solo sirve si mejoramos hacia adelante. Y creo que esta autocrítica puede servirle también al gobierno para no repetir algunos de los errores que nosotros cometimos. Te pregunto la última breve, Nicolás, porque mencionás algunas consideraciones respecto al peronismo que no tienen otros representantes de Juntos por el Cambio. Bueno, el expresidente dijo que es un partido que hoy representa a los que no trabajan, y Alfredo Cornejo fue un poco más allá, habló de que representa hoy a un sector parasitario que vive de los que producen riqueza. ¿Compartís, no compartís, y en tal caso por qué? No, la verdad es que no, me parece que estamos en un momento demasiado sensible de la realidad argentina, de la realidad de la gente angustiada por la muerte de familiares, angustiada por la distancia que impone la cuarentena, angustiada por la pérdida de empleo, por la pérdida de ingresos, por el no comienzo de las clases y la preocupación por la educación de sus hijos, como para continuar con la política de la descalificación. Y además creo que no son pocos los peronistas de pura cepa dentro de Juntos para el Cambio. No quiero simplemente nombrarlos a Emilio Monzó y a Rogelio Frigerio, pero se me ocurre pensar en Diego Santilli, en Cristian Ritondo, en el propio Miguel Ángel Pichetto. Me parece que son figuras de suma importancia de Juntos por el Cambio, que no perdieron su identidad peronista y que son un claro contraejemplo de estas declaraciones. Nicolás, gracias por el contacto y por el tiempo. Ojalá ande todo muy bien, de veras. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Nicolás Massot respondiendo, bueno, algunas consideraciones que había hecho el expresidente y también cuestiones de la agenda pública a nivel nacional. Hacemos una pausa muy pero muy cortita. Al regreso